Hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a cada uno de ustedes. Depende mucho la hora que nos estemos uniendo. Para mí es en la mañana. Estoy tratando de mejorar en las grabaciones con implementos de audio. Espero que esta vez mi voz suene mejor para ustedes que en el video anterior. Pero es una alegría, queridos profesores, queridos maestros del Colegio San Vicente, poder dirigirme a ustedes con propósito o a propósito de nuestro estudio bíblico semanal, que bueno, por todas estas circunstancias quedó como un poco suspendido. Siempre quiero recalcar nuestro versículo clave de este año de Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contigo, estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida y en su alegría cantará. Tengamos presente que en toda esta circunstancia el Señor está en medio de nosotros, que Él sigue siendo poderoso, que Él sigue siendo fuerte para salvarnos, está contento de nosotros y su amor nos renueva y su alegría es tan grande que Él aún canta sobre nosotros. Así que este es un tiempo para mirar al Señor con esa esperanza. Pues bien, nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles en este año. Hemos avanzado ya 8 lecciones del libro o 5 capítulos del libro de Hechos. Y hoy día vamos a ver esta primera parte del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, lo que vendría a ser del día 1 al 3. Solamente como una forma de recapitular, recordemos que Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, es un relato histórico sobre el impacto del mensaje del Evangelio. Recalcamos que este no es un libro de fábulas, no es un libro de mitos, esto no es la mitología griega, no, este es un libro totalmente histórico, escrito además por un científico, por un médico, Lucas, ¿no? Y a través de este libro lo que vemos es cómo continúa la obra de Cristo en la persona del Espíritu Santo, utilizando la iglesia por ello. Entonces vemos que en este libro, al menos en los capítulos que hemos avanzado hasta ahora, hay tres grandes temas en este libro, ¿no? El primero es la operación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. El segundo tema es cómo los apóstoles maduran, crecen, ¿no? y van moviéndose en este proyecto de Dios que es la expansión del Evangelio. Y tercero, vemos también cómo la iglesia va tomando forma. Vemos las características iniciales de esta iglesia que van marcando su carácter, el cual reconocemos hasta hoy. Pues bien, vamos entonces a ir de lleno a esta primera parte de Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 16. Y en esta sección que abarca los 3 primeros días de la lectura, tenemos dos temas muy concretos y que vamos a ver al final cómo se relacionan entre sí. Por un lado está el pecado de Ananías y Zafira, y por otro lado está el poder que se sigue mostrando continuamente en la iglesia del Señor. Entonces pareciera que son dos temas inconexos, ¿verdad? ¿Qué tendría que ver el pecado lamentable de dos creyentes que, como ustedes han visto en la lección, acaba muy mal, con el poder continuo de la iglesia? Pues bien, vemos que, en primer término, el pecado de Ananías y Zafira, digamos que consiste en tres hechos o tiene tres partes, tres características muy marcadas. El primero está descrito en el versículo 1 y 2, dice: cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sustrajo del precio. Aquí el primer pecado que vemos, ¿no? El primer error que vemos aquí es la sustracción. Esta palabra sustracción, que está traducida como sustracción, viene de una palabra muy antigua que es nosfisomai, que realmente significa apropiarse indebidamente. Apropiarse indebidamente. Muy bien. Ahora, esto es un poco extraño porque ellos habían vendido su terreno y habían traído el dinero de la venta del terreno. Y bueno, en términos de propiedad era su terreno y era su dinero. Entonces, ¿por qué es que ellos se apropiaron indebidamente? Aquí vemos algo como un símil al pecado de Acán. Ustedes recuerdan el anteaño pasado, cuando estudiamos la Biblia, esos libros de los
héroes del Antiguo Testamento, cuando estudiamos la vida de Josué. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel sale a la batalla y pierde la batalla y Josué orando descubre o le es revelado que hay un anatema en el campamento? ¿Verdad? Un hombre llamado Acán se había quedado con parte del botín que Dios había prohibido. Él se había apropiado indebidamente. Pues bien, Ananías, ¿verdad? Hace lo mismo. Él se apropia indebidamente. Él se queda con algo que no le correspondía, porque él asegura, ¿verdad? Le asegura asegura que estaba entregando todo el valor de la propiedad, pero él se queda con parte de él, sustrae. Él públicamente declara que él está dedicando todo el valor de la venta a la obra del Señor, pero él sustrae eso. Es importante entender esto. Él se queda con algo que no le corresponde porque él ya se lo había consagrado al Señor. Segundo, hay una mentira, ¿verdad? Hay una mentira que lo vemos en los versículos 3 y 4, cuando Pedro dice: Ananías, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba para ti, y vendida, no estaba en tu poder. Nuevamente, esto es un acto voluntario. Ananías no estaba obligado a dar nada. Él quiso hacerlo, pero a la hora de hacerlo miente y sustrae. Miente porque dice: esto es todo lo que yo obtuve de la venta, y sustrae porque se queda con parte de ella. Ahora, es interesante notar cómo Pedro no le dice a Ananías: oye, Ananías, tú me estás engañando a mí, tú le estás engañando a la iglesia, estás engañando a los hermanos. No, Ananías le dice: estás engañando al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón, verdad? Para engañar al Espíritu Santo. Interesante, porque para Pedro el Espíritu Santo era una persona, no era una energía, no era un poder. Hay sectas pseudo-cristianas que dicen que el Espíritu Santo era un poder. El Espíritu Santo no es un fuego, no es una paloma, es una persona. Él se muestra de alguna manera como una paloma cuando descendió sobre Jesús en el bautismo en el Jordán, o como lenguas de fuego en Pentecostés, como hemos estudiado hace unas semanas, pero Él es una persona. La Biblia nos habla que Él se contrista, que Él habla, que Él sana. Él es una persona. Y Pedro acusa a Ananías, le reprende diciéndole: no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces la segunda parte del pecado de Ananías y Zafira es la mentira. Pero hay una más. Y detrás de esta mentira y detrás de esta sustracción hay un pecado que es, creo yo, la base de esto, que es el orgullo. Lo que Ananías quería era que todos lo consideraran a él muy espiritual. Oh, qué tal hombre este Ananías, qué generoso, cómo confía en Dios, vende su propiedad, se desprende de todo lo material y se lo da a la iglesia para atender a los necesitados. Wow, él codiciaba esa alabanza, él codiciaba esa admiración. En el capítulo 4 vemos que Bernabé, ¿no? Él vendió sus propiedades y trajo toda la venta a los pies de los discípulos. Pues bien, aquí lo que estamos viendo es de que Ananías engaña, porque él lo que realmente quería era esa admiración. Entonces, su pecado hoy puede ser imitado de muchas maneras. Quizás somos tentados de querer dar la impresión de que somos personas que leemos mucho la Biblia o que oramos, cuando en verdad no lo hacemos. O queremos dar la impresión que toda nuestra vida está en orden, cuando no es así. O podemos exagerar acerca de nuestros logros, sean profesionales o aún espirituales, para aparentar algo que no somos. Qué triste, ¿no? No debemos solamente juzgar a Ananías. Deberíamos también mirarnos a nosotros mismos. Es demasiado fácil ser feliz con la imagen de espiritualidad, pero sin una realidad de una vida espiritual. Cuidado, cuidado que caigamos en este pecado de Ananías por el orgullo. Quizás no lleguemos a sustraer, pero sí podamos tener una vida de apariencia, ¿no? Para que los demás no sepan realmente quiénes somos. Podemos mentir cuando decimos, por ejemplo, como dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos mentirosos a Dios. Cuidado, esa es una advertencia para nosotros. Ahora bien, hay algo que Juan Calvino, el reformador, le llamó el paquete de maldad que está contenido en el pecado de Ananías y Zafira. Miren esto,
Uno, en este pecado de Ananías y Zafira se muestra que hay un desprecio por Dios. Ellos se atreven a mentirle a Dios, se atreven a sustraer lo que ya era de Dios desde el momento que lo ofrecieron. Segundo, hay un sacrilegio. Ellos toman un dinero que ya no es propio. Desde el momento que ellos anuncian que están entregando todo el precio de la venta, ya es un dinero que es de Dios. Tercero, hay vanidad. Hay vanidad, hay ambición perversa. Ellos querían admiración, querían reconocimiento que no le correspondía, querían un lugar en la iglesia, una posición a la cual Dios no los estaba llamando. Hay falta de fe, porque claro, ellos se quedan con parte del dinero por si acaso, ¿no? Por seguridad. Hay una corrupción en lo que es bueno y sagrado. Ellos no tienen idea de diferenciar, ¿verdad? Que esto era un dinero de Dios y hay hipocresía. Todo eso es un paquete, ¿verdad?, de maldad que podemos apreciar en este pecado. Muy bien, pues bien, esto no se queda así, ¿verdad? Hay un castigo. Versículos 5 y 6. Al oír Ananías estas palabras, cayó y aspiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Miren, la Biblia no dice de que Pedro lo mató con una palabra o que cayó un rayo del cielo. Dice que cayó y expiró. Algunos estudiosos que he estado consultando, algunos libros dicen que posiblemente Ananías sufrió tan impresión de haberse descubierto en un pecado que era tan secreto que sufrió un paro cardíaco. Fue tanta su impresión, se sintió tan abrumado, ¿verdad?, que simplemente cayó muerto de la impresión, ¿no? Pero pareciera que eso es muy duro hoy en día. O sea, hoy en día, ¿cuánta gente no aparenta en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en el pecado de apariencia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado con cosas que son de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido respecto a ciertas situaciones personales para no darnos a conocer tal como somos? Entonces, ¿por qué Dios nos sigue matando a la gente después? ¿Por qué fue tan duro con Ananías? Pues bien, primero, la Biblia enseña de que la paga del pecado, es decir, la recompensa, si se le puede llamar, de pecar, es morir. Todos nosotros deberíamos caer muertos en el momento de pecar, pero Dios no lo hace. Dios prolonga su misericordia con nosotros. Con Ananías él tuvo un propósito. Él quería mostrarle algo a la iglesia, pero Ananías simplemente recibió lo que merecía. Segundo, nosotros nos equivocamos cuando pensamos que siempre hay tiempo para arrepentirnos, siempre habrá tiempo para estar bien con Dios, siempre habrá tiempo para ser sinceros con Él, ¿no? Ananías no tuvo tiempo ni de arrepentirse, ni de estar bien con Dios, ni de ser sincero con Él. Pensemos, ¿por qué postergar algo que podemos hacer hoy? ¿Por qué postergar el reconocer el pecado? ¿Por qué postergar reconocer nuestra necesidad de Él si lo podemos hacer hoy? Y tercero, reconozcamos que cualquier momento que Dios nos da es un regalo inmerecido. No debemos dar por sentado que esto siempre va a suceder. Si hemos pecado, si nos hemos equivocado, si no hemos buscado a Dios lo suficiente, si no hemos tenido una vida de obediencia, es ese momento. Ahora es el tiempo de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor. El segundo tema de este pasaje es el poder continuo de la iglesia. Recordemos que en Hechos capítulo 4, versículo 30, ¿no?, luego que Pedro y Juan son interrogados por el concilio, ellos regresan con los discípulos y oran. Y en la oración de Hechos 4:30 oran para que Dios continúe haciendo señales y prodigios. Y vaya que sucedió, ¿verdad? La iglesia se nos narra de que se ocurren una serie de milagros y prodigios de una manera realmente maravillosa. Dice, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. ¡Qué increíble! Dios responde a la oración de Hechos 4:30 y hay, dice la palabra de Dios, muchas señales y prodigios y la gente venía al pórtico y dice que todos estaban unánimes. Acá hay dos milagros, o dos tipos de milagros. Uno, el poder de Dios y sus prodigios, y segundo, la unidad, la unanimidad. No solamente unidad, unanimidad. Todos pensaban lo mismo, sentían lo mismo. Y esto es un gran milagro. ¿Cuánta falta le hace a la iglesia de hoy ser unánimes, verdad? Nuestros corazones egoístas, nuestras mentes tercas pueden ser más difíciles de mover que cualquier montaña. ¿Cuánta falta nos hace esta unanimidad? Roguemos a Dios no solamente por las señales y milagros, sino también por la unanimidad. Y
Como consecuencia de este mover maravilloso de Dios, en el versículo 13 y 14 hay un gran crecimiento en la reputación y crecimiento numérico de la iglesia. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Lucas menciona aquí a las mujeres. Interesante, ¿verdad? No estamos hablando de un lenguaje inclusivo, ¿no? Él no dijo, Lucas no dice, y todos y todas, no, él dice hombres y mujeres. En el sentido de que, recordemos, en este tiempo, en esta sociedad, las mujeres no eran contadas. Jesús es el que empieza a dar el valor que las mujeres realmente merecían, y vemos cómo el Espíritu Santo se encarga de que este mensaje no se pierda. Entonces, al inspirar a Lucas a escribir, se asegura de que se mencione que mujeres también son añadidas a la iglesia. Así como Dios castigó a Ananías, hombre, y a Zafira, mujer, Dios también añadió a la iglesia hombres y mujeres. Había mucha expectativa con los milagros. Dice que dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había tan expectativa que la gente sacaba a sus enfermos a las calles, los traían de ciudades cercanas a Jerusalén, de tal manera que aún la sombra de Pedro los podía sanar. Así como el Señor Jesús sanaba aún cuando le tocaban sus ropas, como la mujer que tenía el flujo de sangre, aún la sombra de Pedro sanaba. Ahora, ojo el piojo. ¿Quién escribió esto? Un médico. Lucas, un médico. Él observó con ojo de médico cómo las personas eran sanadas. Entonces, nuevamente, este es un relato histórico, queridos maestros. Aquí no hay mito. Esto ocurrió, y un testigo presencial, en este caso un doctor en medicina, Lucas, lo vio así, ¿no? Entonces, qué hermoso ver cómo el poder del Espíritu Santo se seguía moviendo en la iglesia, ¿no? Lucas es el que está narrando esto, y era tan la expectativa de lo que hacía el Espíritu Santo a través de la iglesia que aún venían gente de ciudades vecinas. ¿Cómo se conecta todo esto? ¿Cómo se conecta el pecado de Ananías y Zafira, un hecho tan triste en la iglesia, con el poder que se muestra a partir del versículo 12 en adelante de Hechos 5? Yo creo que esto nos deja una lección muy importante, y quiero compartírsela. Se las voy a leer, ustedes también la están leyendo ahí. Dice: no debemos perder la conexión entre la pureza preservada en la primera parte del capítulo, con la muerte de Ananías y el temor de Dios entre los cristianos, y el poder que se muestra en la segunda parte de este relato. Muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, aún la sombra de un apóstol sanando. Dios bendijo a una iglesia pura con poder espiritual. Miren, queridos maestros, profesoras, Miss Esther, Miss Anita, toda nuestra plana jerárquica, qué poderoso mensaje. Sí, Dios quiere bendecirnos con poder espiritual, pero Él también quiere que desarrollemos pureza espiritual. Él quiere purificarnos, Él quiere santificarnos. Por eso es tan necesario que podamos venir a los pies del Señor, abrir nuestro corazón, pedirle que Él nos sane, que Él nos perdone, que Él nos purifique, que Él nos haga libre de todo aquello que no le agrada, de toda impureza del corazón, de toda maldad, de todo egoísmo, de todo orgullo, ¿verdad? Cosas que están ahí, de toda religiosidad. Y de esa manera, como lo hizo con esta iglesia de Hechos 5, entonces Dios va a poder también derramar su Espíritu Santo con abundante poder. Muchísimas gracias por estar allí. Les animo a que puedan seguir haciendo sus lecciones, y ya saben que nos estamos uniendo a todos los días desde las 5 de la tarde en mi Facebook. Búsquenme como Oscar Ugarte. Todos los días a las 5 de la tarde tengo un tiempo de oración en Facebook Live por 30 minutos. Si usted no puede participar, envíenme sus pedidos de oración para hacerlos presentes allí. Muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Dios está en medio de nosotros. Él quiere bendecirnos con poder espiritual. Dejemos que Él purifique nuestro corazón. Bendiciones. Gracias.